Ayer escuchamos además ampliamente la posición del titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de cómo habían llegado a la decisión esta que el salario mínimo aumentara 15%, 6% directo y un bono de 10.49 en promedio. Como decía ayer y lo reitero hoy, el tema fundamental es quitarle los adjetivos. Que si es una... Ni siquiera me voy a detener, ni siquiera vale la pena detenerse en los adjetivos y entender los argumentos que hay a favor, que hay en contra. Por eso me da mucho gusto saludarte, Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial. Lorenzo, gusto en saludarte. Hola, querido David, con el gusto de saludarte y saludar a tu público de Análisis Superior en Imagen Radio. Querido Lorenzo, ¿cómo desde tu punto de vista se fueron separando la posición de patrones, de la de trabajadores y del gobierno? ¿Cómo se construyó esta decisión, la primera que no es unánime en la historia de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos? Y pues mira, aquí desafortunadamente como precisamente ayer hiciste un análisis muy serio en relación a las implicaciones. Sí, claro. En esta parte, desafortunadamente, pues el gobierno y el sector representativo de los trabajadores pues se fueron por un camino distinto al que veníamos construyendo y sobre todo, como sabes, siempre el sector patronal hemos hablado que este incremento a los mínimos debe tomarse con la mayor responsabilidad, seriedad y racionalidad posibles, que es el caso, y que por supuesto, como sabes, pues el sector patronal ofrecía que se lograra un incremento de 4% en porcentaje y 7.20 pesos en MIR en el resto del país. Desafortunadamente también, como ayer me pareció muy correcto tu análisis, el porcentaje es una de las agravantes que tiene esta decisión, porque como bien lo mencionaste, se utiliza este porcentaje regularmente tanto para los ajustes contractuales, pero también para los aumentos salariales en el mercado laboral. Y en una Es que yo creo situación... que ese es un tema, incluso el representante de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos lo reconoció en entrevista, ese efecto faro. Hoy no hay nadie que tenga un contrato que no espere recibir menos del 6%. Seguro. Sí, este es uno de los problemas donde pues tratamos de convencer al sector representativo de los trabajadores y al presidente de la comisión como tomador de decisión por parte del Ejecutivo Pues al final del que día el presidente de la comisión es el fiel de la balanza. Pues son 11 y 11 y él es el que deshace el empate. así es. Por eso el día de antier pues se tomó una decisión por mayoría simple contra un voto razonado, que lo hicimos muy amplio porque sobre todo nos imaginábamos, como así se vino, una crítica al sector empresarial, como que no quisiera impulsar el salario mínimo general, y no, más bien la propuesta que se hizo fue con racionalidad en, A ver, te en interrumpo, querido sí, Lorenzo. La idea de aumentar el salario mínimo así y el aumento del año pasado del 20%, es una idea del Consejo Coordinador Empresarial, o sea, que surgió del Consejo Coordinador Empresarial. O sea, no están en desacuerdo que la idea de esta recuperación del salario mínimo es una idea que surge de la iniciativa privada. Y diría yo, y lo he dicho muchas veces, gracias por escucharme, Lorenzo, que hay ese mito terrible de que se cree que los empresarios quieren que los trabajadores sean pobres. Lo no, de menos que ninguna le manera. conviene a un patrón, a un empresario, es que la sociedad sea pobre. Lo que más le conviene, incluso desde un sentido muy mezquino, es que a la gente le vaya bien para que tenga más dinero. Y Exactamente. bien que tiene que ser sostenible. Por supuesto, y en esta parte, en el voto razonado que presentamos ante la comisión, donde quisimos convencer tanto al sector representativo de los trabajadores como al presidente de la comisión,
es que este ajuste, como tú sabes, quien paga más salarios mínimos, pues son las micro y pequeñas empresas que ahorita con la pandemia y la situación económica han tenido un golpe muy fuerte, y este ajuste en un 15%, y sobre todo en zona libre de frontera norte, donde ya casi de golpe y plumazo llegamos a la línea de bienestar familiar, pues, y además ahorita con semáforos rojos tan complejos en donde vienen otra vez solo actividades esenciales, pues nos preocupa mucho la supervivencia de micro y pequeñas empresas, y lo más grave, pues que se sigan perdiendo empleos o crezcan la formalidad, que es los temas que tratamos en el seno de la comisión. A ver, Lorenzo, es que hay un tema que es fundamental entender. A los que más les pega un aumento como se dio es a las micro y pequeñas empresas. La gran Definitivamente. empresa, la que tiene más dinero, la que en teoría aguanta mejor este tipo, disminuyendo un poco sus márgenes, no paga el salario mínimo. Así es. Sí, y precisamente pues lo que buscamos es defender además al mayor empleador de México, que son las MIPYMES, y que el INEGI recientemente, como sabes, pues ya nos dijo que desaparecieron más de 1 millón de empresas, y que si no mejoran sus ingresos en los 3 meses siguientes, corren en riesgo de desaparecer 700,000 empresas más, y con este golpe más la problemática ahorita de semáforo rojo, pues no te quiero decir lo que va a pasar. Es que yo creo que ese es el problema, Lorenzo, que se parte de algunos, desde mi punto de vista, mitos y mentiras. Uno, que todos los empresarios son multimillonarios o millonarios. Ojalá así fuera porque la condición del país sería mejor. Así es. Dos, que si aumentas el salario así, se logra una reactivación económica automática. Si eso fuera cierto, pues aumentemos el salario mínimo 1000% y nos volvemos Noruega. Definitivamente. O sea, es que a veces, Lorenzo, como que se pierde el sentido común en estas discusiones, ¿no? Si la salida Sí, fuera esa, aumento del 1000% al salario mínimo. Lo importante es el poder adquisitivo y creo que aquí va a haber un efecto muy grave. A las sí, empresas micro y pequeñas van a tener que decidir entre contrato otro trabajador o no lo contrato. ¿Nos vamos a la informalidad o no nos vamos a la informalidad? Que hoy parece que es más fácil ser informal para un micro y pequeño. sí. Punto Y número además, dos, para la gran empresa, cuando le dices, para quienes tienen salarios contractuales, dicen, oye, mi costo laboral aumenta porque en lugar de pagar pues, la inflación más un poquito más, que es como siempre andan, ahora voy a tener que pagar 2 puntos por encima de la inflación máxima, 2,5 sobre la inflación esperada de Banco de México. Entonces vas a tener que decir, oye, crecemos la planta. No, porque el costo laboral aumentó y eso va a hacer que más gente, pues que a más gente le cueste más trabajo encontrar trabajo en la economía formal, que con datos del INEGI hay 5 millones de mexicanos que están buscando trabajo donde sea. y no lo encuentran. Y además esta parte importante de, como tú sabes, las micro y pequeñas empresas son gran parte, pues vital o importante de la cadena productiva, y que al encarecerse los costos laborales, pues o ajustan su personal, o se hacen más productivos, o peor, no les queda más que buscar subir los precios, y esto a final de cuentas pues termina encareciendo los productos y los servicios, y volvemos al tema de riesgo que no queríamos llegar, ¿no? Que pues se convierte en una cascada inflacionaria, ¿no? Mira, lo que pasa es que parecería que o no recuerdan, o no lo conocieron, o fingen no hacerlo, cuando había la famosísima carrera precios-salarios. A mí me gusta mucho contar una anécdota de cuando yo comencé a trabajar. Cuando yo comencé a trabajar fue en 1988, trabajar ya en forma, ya no como estudiante. Yo empecé en el periodismo cuando tenía 16, pero ya mi trabajo en forma 1988. Si yo me quería comprar unos zapatos o un traje con mi quincena, cobraba mi quincena y no me alcanzaba, sabía que ya no me iba a alcanzar a la quincena siguiente.
Y además decretaban los aumentos, ¿te acuerdas de esos del 10, 20, Sí, 30? Pues cuando te llegaba el aumento, o cuando era niño que me tocaba ver a los reetiquetadores en el súper, cuando te llegaba el aumento ya no te alcanzaba. Y así es. podía el gobierno decretar aumentos al mínimo. Lo hace el gobierno de Venezuela, creo que cada 15 minutos. Y lo importante es lo que puedes comprar con ese dinero, no el número. Así es. Sí, y que precisamente lo que estás diciendo que lo vivimos en los 80s y que es un tema que regularmente se usa en las pláticas de la comisión con los representantes desde que si no tenemos ese cuidado de responsabilidad, seriedad y racionalidad, los precios, como dicen por ahí, los salarios suben por las escaleras y los precios por el elevador, ¿no? Entonces, es otra de las situaciones desafortunadas que pues se tomó una decisión que creo no fue correcta y que pues vamos a ver a partir de enero las implicaciones. Querido Lorenzo, ¿en la discusión había apertura o fue, desde tu punto de vista, o fue una imposición del gobierno? Que el gobierno dijo, vamos y va así. Y déjame alargar un poquito la pregunta porque nos vamos a tener que ir a un corte para que puedas hacer la pregunta. ¿Por qué hay esas dos versiones? O sea, si escuchas a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, dicen que fue un estudio profundísimo. Y cuando escuchas a... Cuando escuchas, parecería que fue que el presidente lo ordenó en una conferencia mañanera y a partir de ese momento la decisión, se acabaron los argumentos y empezaron las imposiciones. Te decía esta parte, ¿fue una discusión técnica o fue una imposición presidencial? Pues mira, sí fue técnica. Aquí la parte que nos preocupó es, si bien el presidente habló de un 15%, el presidente no fijó líneas. A veces lo que sucede es que los funcionarios creo que no le quieren consultar al presidente. Aquí, Y yo a veces creo que más que no quererle consultar, yo a veces creo que los funcionarios se vuelven más papistas que el Papa y le quieren leer la mente al jefe, digamos, ¿no? sí, y entonces en ese afán el propio presidente mencionó pues que se iba a tratar en el seno de la comisión y en el seno de la comisión el presidente nunca dijo la fórmula de cómo se debería de integrar ese porcentaje. Entonces, eh, desafortunadamente creo que lo interpretaron a la letra y lo que sí faltó es un diálogo con más seriedad y racionalidad, porque a final de cuentas lo que se criticó al día siguiente es que el sector no había querido el aumento, pues Sí, sí, tan lo sí. quería. Y yo creo que eso es importante destacarlo, querido Lorenzo. La idea de dar aumentos salariales al mínimo grandes con el MIR es una idea que salió del Consejo Coordinador Empresarial. Sí, y en este caso, pues se hizo un análisis serio por parte del sector que como tú lo conoces, pues se habló de un 4% más 7.20 pesos al MIR, que implica, regularmente no lo hacemos, pero implica un 10% a una inflación proyectada de 3.6, pon que Banco de México no le atine y que sea un 4%, Sí, pues que además es el precisamente. rango alto del lapso marcado por Banco de México. Exacto, entonces en esa parte como sector de primer saque se ofreció ese porcentaje más pesos en MIR y que a final de cuentas pues no es que no hayamos querido, sino que se hizo ese análisis y también pensando en las micro y pequeñas empresas porque a final de cuentas pues son las que más reciben impacto en esta fórmula y que además en zona libre de frontera norte lo que ahora sucedió, como tú sabes, la línea de bienestar familiar está proyectada, si es posible, a final del sexenio y ahora pues con este impulso pues prácticamente en zona libre de frontera norte ya se está llegando a la línea de bienestar familiar, ¿no? Entonces trae ese impacto y que pues posiblemente el año pasado, como sabes, bueno, para este año no se, en zona libre de frontera norte, por el avance que ya había tenido, no se Sí, sí. eh,
no se dio cantidad del MIR, y ahora esa cantidad que convierte a un a un ajuste a un 15%, pues desafortunadamente podemos volver a tener problemas, como tú lo sabes, en Matamoros, en donde pues por unas fórmulas contractuales que ya no deberían de existir, quieran integrar a las revisiones contractuales la cantidad del MIR, no nada más el porcentaje, que de por sí, como ya lo has comentado, es alto, ¿no? Sí, o sea, ya vivimos ese problema. Eh, Podríamos ver otra vez en esas maquiladoras que estén exigiendo un incremento del 15%. Pues sí, sobre todo desafortunadamente, como tú lo sabes, pues una activista social no representativa de los trabajadores, que de una u otra forma pues descontroló a la zona, pues puede intentar otra vez tener efectos nocivos que terminan perjudicando a los propios trabajadores y terminan pegándole a la fuerte a la planta productiva, que de por sí en un año tan complejo, pues otro impacto en este sentido pues puede tener graves consecuencias. Es que yo creo que bien lo describió Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, cuando dijo que se había llegado a este aumento como si la economía estuviera creciendo, no como si estuviéramos en la peor caída de la economía desde 1932 y atendiendo al propio gobierno. Hugo López Gatell habla de que el 2021 también va a ser un año de pandemia, es decir, que la caída de la economía va a ser brutal, suponiendo incluso, y podemos hacer esa cuenta muy sencilla, suponiendo que la economía crezca, ¿te gusta 3.6, 3.8? O sea, como rebote, ¿te parece plausible y que además es el medio de los analistas, Lorenzo? Si llegáramos, sería excelente si llegáramos. Sí, pero eso nos haría una caída de casi el 1.8% promedio anual durante la primera mitad de este gobierno. Sí, O sí, sea, de ese tamaño es la realidad. Y lo que se tiene que fortalecer es el empleo y el empleo formal. Primero por el bien de los trabajadores y después por el bien de la hacienda pública. así es. Sí, pues Porque si mientras un crezca la trabajador formalidad, informal, pues no pagan impuestos, el patrón no paga, el trabajador no paga, y pues ahí se la van jugando y hay menos presión para ellos hoy de pagar, de formalizarse, que la que tiene una pequeña empresa formal. así es. Y esa es la que debe ser nuestra meta, pero pues con estas decisiones, pues lo que se ve en, en corto plazo es que no podamos fortalecer ese crecimiento en el empleo formal, y que pues las consecuencias además es que pues venga en crecimiento el desempleo, desafortunadamente. Sí, o por lo menos que sea muchísimo más difícil la recuperación. Insisto, pones a una micro o una pequeña empresa, una empresa de 2, 3, 10 trabajadores, al dueño que no es millonario, que no tiene para aguantar. Porque de repente he escuchado a los porristas del gobierno decir, es que si los patrones bajan un poco sus utilidades, todas las empresas tienen grandes utilidades No, y más en estas circunstancias económicas. no con Yo un más bien año conozco a tan mucha micro y complejo. pequeña empresa que están en modo de subsistencia. Así es. Yo les digo mucho a mis amigos que tienen empresas de estos pequeños tamaños, que es el modo cucaracha, que hay que ser como cucaracha y disminuir las actividades al mínimo para poder estar vivos, porque no hay peor que tener la empresa cerrada, eso ya no tiene remedio. Así es. Y pues con este impacto adicional, con el crecimiento de los contagios, ahora en semáforo rojo, donde pues se van a ver afectadas las las actividades no esenciales, eh, pues no vemos posible una recuperación como la que se requiere, e insisto, aquí el bien tutelado, además de los trabajadores y el empleo, pues son las micro y pequeñas empresas, pues que generan el número importante en empleo, ¿no? Claro, o sea, y así como
Decía en la introducción al programa, en la primera parte del programa, que yo no entiendo salir, o sea, yo no entiendo a alguien que salga, decida jugársela. Para muchas micro y pequeñas, esta época de Navidad podía haber representado una pequeña recuperación. Se perdió. Y si algo tenemos claro, Lorenzo, es que el gobierno no va a dar ningún programa de apoyo. No lo va a hacer. Desafortunadamente ese es otro de los temas, ¿no? Que aparte del golpe fuerte de la contingencia y de las medidas que se tomaron y que ahorita se están tomando a partir de hoy en Ciudad de México y en el Estado de México, y sin esos apoyos que, como tú lo sabes, en otros países se han dado, más este golpe adicional de un ajuste desmedido, porque a final de cuentas yo creo que cualquier micro y pequeño empresario que le pregunte te va a decir que pues eso sale de su capacidad, ¿no? Y va a ser muy difícil. ¿Cuándo estimas tú, Lorenzo, que va a empezar a notarse esta decisión que yo creo que quizá tiene las mejores intenciones, pero que es equivocada? Pues mira, yo creo que si hablamos a finales de febrero o marzo, pues ya vamos a tener esos resultados, porque a final de cuentas, como tú sabes, enero y febrero, que se deberían de reiniciar las actividades económicas, que además en la cuesta de enero de por sí compleja, inician revisiones contractuales y de enero a marzo son la mayoría de las revisiones contractuales y yo creo que a finales de marzo pues ya vamos a saber los resultados, las presiones en las revisiones contractuales, porque pues ya inicia con un piso muy alto las revisiones contractuales, que es el 6%. Hoy platiqué con un representante sindical de una empresa y me decía que lejos de ayudarles el piso tan alto les perjudica. Pues sí, Porque porque todo además, lo de, o sea, porque la empresa va a decir, ok, te doy el 6, pero nada más. Olvídate de prestaciones y de todo lo demás. Va el 6 y no me muevo. Y que eso va a generar muchísimas tensiones. Lorenzo, te agradezco muchísimo. No tengo duda de que platicaremos en el primer trimestre. Te mando un abrazo con cariño, que te vaya muy bien. igualmente, querido David, y un saludo a tu público de análisis superior en Imagen Radio. Que te vaya muy bien, Lorenzo. Hasta luego. Un abrazo.